Hola, pues espero que hayan tenido una buena semana. Estoy a punto de revisar el ejercicio que les pedí que me enviaran. Espero que me den buenas noticias y que sí más o menos vayan entendiendo, sobre todo porque pues no hay, o sea, ya saben que pueden contactar conmigo, entonces si no contactan y no entienden, como les digo, vamos acumulando problemas, entonces pues ojalá y no sea el caso, si estén entendiendo y si no, pues me contacten lo antes posible. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es acabar de ver aquello que nos quedaba pendiente de la analítica trascendental, que ya es muy poquito. Voy a hacer una recapitulación muy breve y vamos a ver la última parte que nos falta de la crítica de la razón pura de Kant, que es la dialéctica trascendental. Recuerden que este libro está dividido en estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. Y recuerden que uno de los ejes que ha constituido como toda nuestra aproximación, porque en realidad es el que constituye la aproximación de Kant, es la pregunta por la metafísica. Si recuerdan que habíamos visto, bueno, la metafísica ya saben todos, porque pues lo han visto desde que llevaron filosofía antigua y medieval, que es una rama de la filosofía que fue muy importante muchísimo tiempo en buena parte de la tradición occidental, era la reina de las ciencias. Nada que ver con estas cosas de la metafísica de Connie Méndez, ni esas cosas que si Aristóteles las leyera se volvía a morir, nada que ver con eso. Entonces era como la ciencia que se ocupaba de las preguntas últimas, ¿no? Entonces de alguna forma había sido como la considerada más sofisticada o más importante o aquella que requería de una mayor sutileza, pero empieza a tener muchos problemas y a caer en desgracia. Entonces, en ese sentido, Kant, que como les decía yo en una de las sesiones anteriores, había sido de joven un gran enamorado de la metafísica, se empieza a plantear la idea de, bueno, si podemos seguir considerando a algo así la reina de las ciencias cuando no avanza y sigue planteando las mismas preguntas en torno al alma, en torno a Dios, en torno a todas estas cuestiones que ahorita en un ratito más vamos a ver. Entonces, bueno, en esta última parte que nos falta vamos a ver cuál es la respuesta de Kant, que ya me imagino que ustedes van averiguando o se empiezan a intuir acerca de si la metafísica es una ciencia o no. Y sin embargo, como les decía, la respuesta que va a dar Kant a esto, que va a ser una respuesta negativa, la metafísica no es una ciencia para Kant, no significa, sin embargo, que Kant deseche o tire por la borda toda la metafísica. Como enamorado de ella, lo que va a tratar de hacer, y además porque realmente está absolutamente convencido de que nos hagamos preguntas metafísicas es algo que atañe a nuestra propia condición humana, lo que va a tratar de hacer es buscar un lugar donde ubicarla que no sea el de la ciencia o el de el conocimiento. Una vez más, recuerden que para Kant, conocer en estricto sentido, es aquello que hacen nada más las ciencias, y ciencias específicas como la física o las matemáticas. Bueno, aclarado un poquito esto, vuelvo hacia atrás y vamos a acabar de ver la parte que nos faltaba de la analítica de los conceptos. Habíamos visto entonces la estética y digamos el papel de la sensibilidad a la hora de conocer. Recuerden que Kant intenta unir lo que es la sensibilidad con lo que es el entendimiento, y en ese sentido tiene como una mano dada a los empiristas por el énfasis en la sensibilidad y una mano dada a los racionalistas por el énfasis en el papel del entendimiento y de los conceptos. Entonces, desde este aspecto, lo que habíamos visto la vez pasada, que ya hemos visto la estética trascendental y parte de la analítica, casi toda, es lo siguiente: ¿cómo conocemos? Nosotros diríamos esto. Conocemos porque tenemos una facultad trascendental. Acuérdense que lo que significa trascendental es aquello que es propio de todo sujeto humano y aquello que es a priori, es decir, es previo a toda experiencia y la hace precisamente posible. Entonces, para conocer, nosotros tenemos en primer lugar esta facultad que es la de la sensibilidad, que tiene dos formas o dos intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo. En este sentido, el espacio y el tiempo, como intuiciones puras, recuerden una vez más, no dependen de la experiencia, sino que van a ser los primeros filtros o cajones por los que vamos a ordenar todo lo que se aparece a través de nuestros sentidos. Ahora, así sola la sensibilidad, ¿qué es lo que me proporciona? Pues nada más la intuición sensible, pero una intuición sensible que es diversas, como una ráfaga de impresiones, como un haz de impresiones. Entonces, en este sentido, si yo solo me quedara con eso, con la sensibilidad, dice Kant, no podría conocer absolutamente nada. ¿Qué es lo que necesito?
unificar todas estas impresiones que me llegan para que puedan transformarse en objetos concretos, en relaciones entre objetos, etc. ¿Eso cómo se hace? A través de conceptos. ¿Quién es el que tiene los conceptos? No la facultad de la sensibilidad, como hemos visto, la facultad de la sensibilidad solamente intuye, sino quien tiene los conceptos es la facultad del entendimiento, que es quien piensa en este sentido que también les decía de la vez pasada, de tener la capacidad de representarse a los objetos. Ahora, mucho cuidado. Igual que la sensibilidad tiene intuiciones puras, o a priori, que son el espacio y el tiempo, el entendimiento tiene las categorías o conceptos puros que también son los que nos van a proporcionar las representaciones bajo las cuales ordenar aquello que la sensibilidad nos está presentando. Veíamos la sesión pasada que Kant señala finalmente que estas categorías o conceptos puros del entendimiento son 12 y que al igual que cuando veíamos la sensibilidad decía que el espacio y el tiempo eran categorías nuestras para entender lo que venía de afuera, pero que quién sabe si otro tipo de entidades digamos tendría esta forma de ver la realidad espaciotemporalmente, eso no lo podemos saber, o quién sabe si la realidad en sí misma es espaciotemporal, porque acuérdense que para Kant solo conocemos los fenómenos, es decir, las cosas tal cual son para todo sujeto humano, no los noúmenos o las cosas en sí mismas. Entonces no tenemos forma de saber si la realidad en sí misma es espaciotemporal, solo sabemos que nosotros la percibimos así. Y para Kant la percibimos así porque tenemos intuiciones puras o formas a priori de la sensibilidad que estructuran nuestra manera de conocer y que hacen que pasemos todo lo que viene a través de los sentidos por los filtros de la espacio-temporalidad. Bueno, al igual que esto pasaba con la sensibilidad, esto pasa también con el entendimiento. Igual que en la sensibilidad teníamos espacio-tiempo, entonces en el entendimiento tenemos 12 categorías, que son por ejemplo la de causa, efecto o la de sustancia y accidente. Piensen que son categorías muy importantes. Yo no podría saber que esto es un libro sin la categoría de sustancia, de cosa, pues, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que una avispa, que quién sabe si piense cómo piensa, pero que no tiene las categorías kantianas incorporadas, pues nunca verá aquí un objeto, a lo mejor ve un haz de impresiones, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero es como para ponerles el ejemplo de que igual que espacio y tiempo son categorías nuestras y no tenemos modo de saber de si existen en sí mismas, tampoco tenemos modo de saber si sustancia, accidente o causa y efecto existen con independencia de nosotros, o si, como dice Kant, más bien, lo que sucede es que son la forma en la que nuestra mente ordena la información que nos llega. Bien, entonces, en este sentido, digamos que les había dicho, cuando Kant se empieza a preguntar por cómo conocemos y trata de establecer los basamentos de esta forma de conocer que para él es rigurosa y de la que podemos estar seguros, pues llega como a la conclusión de que en realidad las ciencias conocen bajo algo que llama los juicios sintéticos a priori. Entonces digamos que en el caso de la sensibilidad, los juicios sintéticos a priori de la matemática, por ejemplo, se basaban en la forma a priori de la sensibilidad o la intuición pura del tiempo. Y los juicios sintéticos a priori de la física se basaban en las formas a priori o intuiciones puras de la sensibilidad que eran el espacio. Eso les daba, por así decirlo, su condición de universalidad y necesariedad, porque como están basados en intuiciones puras, es decir, aquellas intuiciones que van a configurar, que van a hacer posible la experiencia de todo sujeto humano, no caben excepciones. Entonces, en ese sentido, todos los descubrimientos de la matemática y de la geometría se tienen que basar en las intuiciones puras para tener universalidad y necesidad. Pero esas intuiciones puras son el espacio y el tiempo entendidas en un sentido abstracto. Por eso precisamente se permite el avance de la matemática. La matemática puede avanzar, puede descubrir cosas acerca del espacio y del tiempo nuevas incluso. Lo que no puede hacer es salir del marco espaciotemporal. En este sentido, el no salirse del marco espaciotemporal le da la universalidad y la necesariedad. Y el que sean espacio y tiempo intuiciones puras y no empíricas, ¿sí? O sea, el espacio como intuición pura no es la sala de mi casa, ni mi cocina, ni el espacio tal cual lo entienden los japoneses o los mayas. Es la condición que haya espacialidad y que luego esta pueda entenderse de diversas maneras.
Entonces, eso es lo que está haciendo que el juicio de la geometría en este caso sea universal y necesario, que se tiene que basar en el espacio y que al mismo tiempo eso no implica que no podamos descubrir cosas, pero todo lo que descubramos ya está basado en el espacio. Entonces, ¿qué sucede con los juicios de la física? Bueno, si los juicios de la matemática están basados en las formas a priori de la sensibilidad, los juicios de la física van a estar basados en los conceptos puros o categorías del entendimiento. Las leyes de la física están basadas, por ejemplo, en la idea de causa y efecto. Eso les da universalidad y necesariedad, ¿sí? Entonces, en este sentido, la física puede seguir descubriendo cosas, pero lo que le va a otorgar universalidad y necesariedad es precisamente que todos esos descubrimientos se basan en una estructura de la razón humana o del entendimiento humano que ordena las cosas según ciertas categorías que se tienen que cumplir sí o sí. ¿Por qué se tienen que cumplir sí o sí las categorías? Pues por lo mismo por lo que se tienen que cumplir sí o sí las formas a priori de la sensibilidad o el tiempo o el espacio. Porque si rebasamos ese marco, no estamos hablando de un sujeto o de una razón humana. Estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, en este sentido, esa es la primera cosa que tienen que tener ustedes absolutamente clara. Bien, ahorita, antes de pasar a la dialéctica trascendental, hay un tema más que tenemos que tocar. Y es que, y es tal vez uno de los puntos que siempre les cuesta más trabajo cuando intentamos hablar un poquito de Kant en este sentido, que tiene que ver con eso que se llama el yo trascendental o la apercepción trascendental. En realidad se pueden usar las dos formas, yo trascendental o apercepción trascendental. Creo que les comenté algo en alguna de nuestras sesiones anteriores sobre Kant, y esto significa o señala la diferencia entre el yo empírico o el yo sustancial, que sería por ejemplo el de Descartes, y el sujeto trascendental kantiano, que no pueden ser confundidos, y esto es muy importante que lo entiendan. A ver, ¿qué tiene que ver aquí el yo o el sujeto trascendental kantiano y por qué me estoy refiriendo a él? Porque de alguna forma tenemos que unificar la facultad de la sensibilidad y la facultad del entendimiento. ¿Y cómo la unificamos? Pues básicamente porque ambas remiten al sujeto trascendental o a la conciencia trascendental o al yo trascendental. Hay por así decirlo, este paraguas que sería el sujeto trascendental hacia el cual remiten tanto la facultad del entendimiento y tanto la facultad de la sensibilidad. Por eso no están separadas, sino que de alguna forma este sujeto trascendental es el que las une y les da consistencia para poder conocer. La pregunta del millón entonces sería, bueno, ¿y este sujeto trascendental qué es? Haciendo como el cuento muy breve, podría decirles, el sujeto trascendental es el supuesto de unidad de todas las operaciones de la conciencia. Y no hay que confundirlo nunca con el sujeto empírico. ¿Por qué no hay que confundirlo con el sujeto empírico? Pongamos un ejemplo de sujeto empírico. Bueno, el sujeto que han visto con Descartes. Descartes, ¿se acuerdan? Cuando hace este movimiento de pienso, luego existo, llega a la conclusión de que ¿qué es el yo en Descartes? Si pienso, luego existo. Es res cogitans, ¿se acuerdan? Res es sustancia y cogitans es pensante. Entonces, para Descartes, la única cosa que yo puedo asegurar cuando me pregunto sobre mi propia existencia es que soy un yo que piensa. Recuerden que esto iba como en una suerte de secuencia donde pensar para Descartes tiene que ver con cualquier actividad mental, o sea, no es solo pensar, tiene que ver con representarse algo mentalmente, lo que sea, desear, querer, cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de cómo iba un poco la secuencia en este sentido? El yo cartesiano funcionaba de la siguiente manera: pienso, luego existo. Quiere decir que si yo estoy, por así decirlo, dudando, que es como el ejercicio de la duda al cual nos lleva, yo estoy pensando, porque dudar es una forma para Descartes de representarse objetos o de pensar. Y si pienso, digamos, y dudo, pues hay alguien que lo está haciendo, luego yo existo. ¿Sí más o menos se acuerdan?
Y acuérdense que el cogito cartesiano lo único que podía garantizar era la existencia del yo como sustancia o como cosa o como res pensante. No podía garantizar de ninguna de las maneras, por ejemplo, la existencia del yo como cuerpo. Porque el cuerpo podía ser una alucinación de ese yo pensante. Lo único que podía, digamos, garantizar el yo cartesiano era la actividad mental, que alguien estaba teniendo actividad mental y por lo tanto eso que tenía actividad mental, que es a lo que llamo yo, existe. Pero si mi cuerpo es un holograma, si me lo estoy inventando, si es para Descartes va a ser todo un tema ver cómo podemos estar seguros de nuestro propio cuerpo y cómo podemos estar seguros también de la existencia del mundo, porque también puede ser producto de un holograma de mi propio pensamiento, una representación ilusoria o falsa, producto, acuérdense, en el caso cartesiano del genio maligno del demiurgo, o también de la existencia de los otros, ¿sí? Que de alguna forma pueden ser también máquinas o pueden ser apariencias, pero no tener una existencia, una entidad real. En realidad, si lo vemos, las meditaciones cartesianas es como atravesar casi la locura más absoluta. Sí se ha tratado como de señalar que en Descartes es un ejercicio de lo que se llamaría un experimento mental, un ejercicio riguroso de pensamiento, pero de alguna forma es un ejercicio de pensamiento bastante radical, incluso viéndolo así, desde este punto de una cuestión casi metodológica o ensayada, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que el yo cartesiano se identifica con su actividad mental inmediatamente, ¿sí? Y si nosotros vamos a la experiencia empírica, sería un yo que se identificaría con su experiencia sensorial. Entonces, el yo se podría decir, bueno, yo soy lo que bebo, yo soy lo que como, yo soy lo que siento, ¿no? Entonces, esas serían como la idea de yoes sustanciales, por así decirlo, que es con lo que no hay que confundir nunca al sujeto trascendental. Porque fíjense lo que dan por hecho, por ejemplo, Descartes. Cuando Descartes dicen que es el yo y dice es una res cogitans o una cosa o una sustancia pensante, ¿qué es lo que ya está dando por sentado? La idea de sustancia. ¿Qué es para Kant la idea de sustancia en este sentido? Es un concepto puro o una categoría del entendimiento que ya trae el sujeto trascendental. ¿Sí más o menos lo ven? Descartes ya está partiendo de algo que Kant no. Es decir, para Kant, el yo no puede ser nunca una sustancia o una res cogitans, porque el yo sería aquello que me permitiría tener el concepto de sustancia en primer lugar. Y no solo es res cogitans, sino que también, en tanto que el yo trascendental tiene intuiciones a priori de la sensibilidad, el yo trascendental sería aquel que me permitiría tener estas formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, para de alguna forma poder pensarme a mí misma. ¿Sí más o menos lo ven? Voy a tratar de decirlo de otra manera. A ver, el problema con el yo sustancial es que siempre ubica ya al yo espacio-temporalmente, y ya sea que esté pensando o ya sea que esté sintiendo. Y el sujeto trascendental es lo que explicaría que tengamos categorías espaciotemporales y categorías como sustancia o como causa o como efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo otra vez a la cuestión. Digamos que el sujeto trascendental es aquel que hace posible al yo como sustancia. Para que Descartes pueda pensarse como una sustancia pensante, ya tenemos que presuponer al sujeto trascendental con la categoría de sustancia. Para que un empirista pueda pensarse como un sujeto que percibe o que experimenta cosas, ya tenemos que presuponer las categorías de espacio y tiempo que lo hacen definirse como yo. Entonces, el sujeto trascendental en realidad es una operación de la unificación de la conciencia que me permite experimentarme a mí misma de una determinada manera. ¿Cómo me permite experimentarme? Como un cuerpo, es decir, espacialmente y temporalmente, y al mismo tiempo también como una actividad de pensamiento a través de las categorías.
Pero el sujeto trascendental no es una actividad de pensamiento, porque es aquello que hace posible toda actividad de pensamiento. Y no es, por así decirlo, una sustancia, porque es aquello que hace posible que haya la categoría de sustancia para ordenar y entender todo. Entonces, lo que les quiero decir es que nuestra vivencia de nosotros mismos como sujetos empíricos o como sujetos sustanciales o como sujetos pensantes ya presuponen al sujeto trascendental. Es como si yo misma, en mi experiencia de mí misma, ya hubiera pasado por todos esos filtros que me hacen recortarme en el espacio, verme como pensante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tienen siempre que considerar. El yo trascendental no puede ser entonces confundido por todo esto que les acabo de decir con el yo como sustancia, porque es lo que presupone al yo como sustancia, lo que me presupone a mí como Xenia, como habiendo nacido en tal o cual lugar, estando aquí sentada en mi casa. El que yo me perciba así tiene que ver con todo esto que hace posible o esta unidad que lleva a cabo el sujeto trascendental. Entonces el sujeto trascendental es algo bastante abstracto. En realidad simplemente consiste en la operación de la unidad de la conciencia, lo que unifica la conciencia, de modo que podamos experimentarnos a nosotros mismos y al mundo empíricamente en la experiencia. Esa sería como lo que tendrían ustedes que saber. En este sentido, ya para cerrar con esto del sujeto trascendental, que siempre es como una cosa bien ardua y difícil de explicar, hay que tomar en cuenta lo que les llevo diciendo desde el inicio de las sesiones de Kant. Para Kant, nunca conocemos los noúmenos o las cosas en sí mismas. Lo único que conocemos son fenómenos, es decir, cómo las cosas se aparecen a la estructura de un sujeto humano. Eso vale también para el yo. El yo jamás se conoce en sí mismo. Se conoce pasado por los filtros, ¿sí? Por las estructuras de todo sujeto humano. Entonces, en realidad, el sujeto trascendental lo presuponemos que hay una suerte de operación, de unificación de todo aquello que nos compone para que tengamos una visión de nosotros mismos y del mundo, pero no es algo que podamos conocer como un objeto. En primera, porque es sujeto, y en segunda, porque es trascendental. Es el que nos ha brindado todas las categorías y todas las formas a priori de la sensibilidad para conocer. Entonces partimos de aquello que él nos ha brindado para intentar conocerlo. Luego se nos va a escapar siempre. Entonces es interesante porque el sujeto trascendental indica eso, que luego van a decir de otra manera gente como Nietzsche, gente como, de otra manera, subrayo, gente como Freud o gente como Marx, de que hay puntos ciegos en nosotros mismos. Habrá quien diga, bueno, el sujeto en realidad es un punto ciego. Pero bueno, con que entiendan lo anterior, o más o menos, ya estaríamos bien. Bien, pues entonces hasta aquí tienen que tener claro esto que hemos visto, qué es la sensibilidad, cuáles son las formas a priori de la sensibilidad, qué es la intuición pura, qué es la intuición empírica, qué es el entendimiento, cuáles son, o por lo menos que sepan que son 12 y algún ejemplo de las categorías o los conceptos puros del entendimiento, y qué tiene que ver esto con los juicios sintéticos a priori, tanto de la matemática como de la física. También tienen que entender qué es el sujeto o el yo trascendental frente al yo sustancial y qué es o cuál sería la diferencia entre fenómeno y noúmeno. Si alguna de estas cosas les causa problema, pues no duden en intentar primero volver a ver las otras sesiones, a ver si se aclaran, o recurrir a las lecturas o mandarme un mensajito. Vamos a ver entonces la última parte de la crítica a la razón pura, que es tal vez, a lo mejor puede parecerles raro, pero a mí es la que más me gusta, la dialéctica trascendental, porque tiene que ver con eso que atormenta a Kant, que es la pregunta por la metafísica. No quiere decir que la respuesta de Kant necesariamente sea la que más me parezca más, digamos, para estar de acuerdo, ¿no? Pero sí me parece que es una respuesta que hay que tomar en cuenta. Es decir, creo que
después de Kant, sí la metafísica se ve obligada a reformularse y a reestructurarse y a replantearse muchas cosas, es decir, tiene que tomar en cuenta lo que Kant está diciendo, no puede ignorarlo o hacer como que no existe, ¿no? Y en ese sentido, me parece, o es la parte que más me gusta, porque me parece que abre la puerta de forma que es muy ingeniosa a la segunda de las críticas, que es la crítica de la razón práctica, que es la que vamos a comenzar a ver en la siguiente sesión. Entonces, otra vez, cuando les digo esto, no es que yo piense igual que Kant, no, adelanto que no, pero sí admiro la arquitectura de su inteligencia, o sea, cómo es capaz de hacer estos engarces que me parecen muy, pues muy inteligentemente planteados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la dialéctica trascendental. Para no perdernos, volvamos un poquito a la arquitectura del libro. Nosotros hemos visto que la razón, acuérdense que razón en Kant, en primera es como toda la unidad de la conciencia, como digamos, la capacidad que tenemos de pensar, y por pensar, una vez más, entiendo no solo la reflexión y todas estas cosas, sino el representarnos simplemente el mundo y a nosotros mismos. Entonces, en este sentido, digamos que la razón humana, en su intención de representarse la realidad, está dividida en la crítica a la razón pura en lo que Kant llama, primero, la estética trascendental, que trabaja la relación razón-sensibilidad, luego la analítica trascendental, que trabaja la relación razón-entendimiento, y luego la dialéctica trascendental, que va a trabajar la relación razón-razón. Así lo llama Kant, es decir, la facultad racional protagonista de la estética trascendental ha sido la sensibilidad. La facultad racional protagonista de la analítica trascendental ha sido el entendimiento. La facultad racional protagonista de la dialéctica trascendental va a ser la razón. Pero repito, son formas de referirse a las distintas operaciones de la razón. Una en relación con la sensibilidad, otra en relación con el entendimiento y otra en relación consigo misma. Eso es lo que marca como las características. Ahora, la protagonista de la estética trascendental era la sensibilidad, y la sensibilidad se regía por intuiciones puras o formas a priori. ¿Recuerdan esto que les he dicho hasta el cansancio del espacio y el tiempo? La protagonista de la analítica trascendental era el entendimiento, y el entendimiento se regía por conceptos o categorías puros o a priori. Bien, la protagonista de la razón trascendental va a ser la razón, ¿sí? La razón mirándose a sí misma. Y si ya no tiene intuiciones y si ya no tiene conceptos o categorías, ¿por qué se va a regir? Dice Kant, por ideas. ¿Sí? Esta arquitectura la tienen que tener muy clara. Espero que haya quedado así. Por ideas. Ahora, las intuiciones de la sensibilidad, ¿cómo eran? Son intuiciones trascendentales, porque recuerden que todo lo a priori es trascendental, ¿sí? Es decir, es previo a la experiencia, condición de la experiencia universal y necesario. Entonces, en este sentido, la intuición es trascendental. Me refiero al tiempo y al espacio. Los conceptos o categorías puros del entendimiento eran también trascendentales. ¿Cómo van a ser las ideas? Trascendentales también, ¿sí? Esto, lo que Kant está queriendo decir es que lo que vamos a ver en la dialéctica trascendental tiene que ver con una estructura de la razón humana que intenta abordar unas ideas que, al ser trascendentales, según Kant, se presentan de manera universal y necesaria en todo sujeto humano. Otra cosa es que los sujetos decidan no contestarlas, decidan dar versiones distintas de cómo podría responderse a estas ideas, o ubican la idea y dicen la voy a tachar. Pero eso no elimina el hecho de que la ubican perfectamente. ¿Y por qué la ubican? Porque todas estas ideas que vamos a ver, que en realidad son tres, forman parte de la razón humana. Es decir, si sensibilidad y entendimiento ordenan la experiencia humana, y todo lo que nos enseñan la sensibilidad y el entendimiento está hecho para ordenar los datos que vienen de la experiencia de los sentidos y de la experiencia humana, la razón no solo tiene esto,
tiene unas ideas que tratan de sobrepasar la experiencia humana y que en todo sujeto humano van a ser siempre las mismas. Es decir, siempre van a ser los mismos núcleos temáticos. ¿Qué núcleos temáticos van a ser estos? En primer lugar, el núcleo temático del alma. En segundo lugar, la pregunta por el mundo, pero repito, el mundo no entendido como el planeta Tierra, el mundo entendido como la totalidad metafísica de todo lo que es. ¿Sí? Y la tercera, el fundamento supremo o Dios. A estas ideas Kant las va a llamar incondicionados. ¿Por qué se llaman incondicionadas? Porque son ideas metaempíricas, es decir, que van más allá de lo empírico y que ya entonces no apuntan a lo trascendental. Recuerden que lo trascendental siempre tiene que ver con lo empírico porque todo lo trascendental existe para hacer posible la experiencia humana. En cambio, estas ideas apuntan a algo que va a estar más allá de la experiencia. Entonces, las ideas trascendentales son metaempíricas y son trascendentes, en el sentido que pretenden ir hacia aquello que trasciende toda experiencia humana. Entonces, vamos a ir viendo una a una estas ideas y qué es lo que Kant hace con ellas, ¿sí? La primera de estas ideas es, repito, la de alma. Pero a ver, la de alma como aquello que alma es un concepto metaempírico, es decir, no se puede confundir el alma con la actividad psicológica de alguien o con la historia de vida, porque de alguna forma lo que la pregunta por el alma pretende establecer es la idea de una suerte de identidad en mí que no sea posible capturar de ningún modo objetivo y que, por ejemplo, me sobreviva después de la muerte. Eso es lo que intentaría capturar la pregunta por el alma. Es una pregunta metafísica en el sentido en que trasciende todo lo que tiene que ver con lo físico o todo lo que tiene que ver con lo empírico. Pero ¿cuál va a ser el problema con esta pregunta a la hora de responderla? Dice Kant. Bueno, el problema con esta pregunta a la hora de responderla es que cada vez que intentamos dar una respuesta desde el punto de vista del conocimiento, ¿sí?, de la razón pura, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a cometer un error lógico que en este caso es lo que se llama un paralogismo. ¿En qué consiste el paralogismo? El paralogismo es un término que se utiliza para mostrar un silogismo defectuoso. Un silogismo acuérdense que los silogismos están compuestos de 3 términos. Bueno, pues el término medio del silogismo sería defectuoso. ¿Por qué? Porque utiliza de manera disimulada 2 significados diferentes. Entonces, la cuestión que pasa cuando nosotros queremos hacernos una pregunta sobre el alma es que hacer una pregunta por el alma es hacer una pregunta por el yo entendido como, digamos, la identidad personal más profunda o aquello que, repito, me va a sobrevivir después de la muerte o aquello que constituye una identidad metafísica, por ejemplo, del sujeto humano, ¿no? Sin embargo, esto introduce una confusión en el término, porque cuando yo pregunto por el yo, siempre lo estoy haciendo desde categorías o desde conceptos del yo que no son metafísicos y que no van más allá de mi experiencia, sino que lo estoy haciendo a partir de mi propia experiencia y a partir de mi propia experiencia empírica. Entonces, en este sentido, digamos que estoy confundiendo los términos. Por eso siempre la pregunta por el yo es insatisfactoria. Tú te puedes ir a que te den tu ADN, a que te hagan un registro psicológico, a que te hagan... Y siempre vas a decir, bueno, sí, pero eso no es todo lo que yo soy. ¿Qué es todo lo que tú eres? Pues realmente es una pregunta sin fondo, porque aquello que tú estás buscando, que es lo incondicionado, un elemento que no dependería de nada, sino que se presentara en toda su pureza sobre ti mismo, de alguna forma lo estás buscando desde aquello que ya está condicionado. Y en este sentido es una búsqueda condenada a errar, a equivocarse, a confundir una cosa con otra. Por eso para Kant, de alguna manera, la pregunta por el alma, en este sentido que les acabo de decir, es una pregunta condenada a quedarse sin respuesta, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento. Repito, del conocimiento
cómo él lo está interpretando, que es un conocimiento en el sentido de las ciencias. En este sentido, piensen que esta parte que estamos viendo de la crítica de la razón pura, la dialéctica trascendental, es la que está tratando más específicamente con los temas de la metafísica para mostrar por qué la metafísica no es una ciencia. El hecho de que cuando yo me pregunto por el alma acabe cayendo en un paralogismo, es decir, en este tipo de, por así decirlo, de errores que me llevan a confundir a el sujeto empírico con el alma o cosas así, cuando realmente yo estoy preguntando por algo que es incondicionado desde el condicionamiento puro, pues de alguna manera, diría Kant, eso tiene que ver con que no estamos enfocando bien el problema. La pregunta está, y para Kant la pregunta no va a poder ser eliminada, porque piensen que esta pregunta forma parte de la idea trascendental del alma, y la idea trascendental del alma no es algo que uno se pueda quitar, porque forma parte de la razón humana, es una idea trascendental. Todo sujeto humano se hace una pregunta acerca del alma, aunque sea para decir el alma no existe, pero tiene la pregunta. Si más o menos lo ven, sabe a qué se está refiriendo cuando hay una pregunta por el alma. No es algo que diga, esto es como de extraterrestres para mí. No, sabe y a partir de ahí se pronuncia. ¿Por qué lo sabe? Porque la razón humana estructuralmente, cuando sobrepasa la experiencia humana, una de las preguntas que se hace es sobre este reducto de la identidad que no tendría que ver con los condicionamientos empíricos, sino que los trascendería. El problema es que cuando queremos ubicar ese reducto de nuestra identidad, lo hacemos desde nuestro condicionamiento empírico y por lo tanto nos equivocamos. Desde ahí no se puede dar ningún tipo de respuesta. Entonces, aquí vamos a ver cómo va a operar Kant con las preguntas de la metafísica. Uno diría, se queda con la pregunta porque la pregunta indica una tendencia de la razón humana que es imposible de eliminar. Así le demos la respuesta que queremos darle, en tanto que haya sujetos humanos. Pero lo que va a, digamos, rechazar es la idea de que se pueda dar respuesta a esto, por lo menos desde el ámbito puro de la ciencia o del conocimiento. La ciencia o del conocimiento no pueden decirnos nada de esto. Y eso es una advertencia tanto para los que quieren, a partir de la ciencia, digamos, responder negativamente a temas como el alma, Dios o la totalidad, ¿sí? Pero también es una advertencia para aquellos que te quieren convencer casi con argumentos científicos. Lo que Kant diría es, el problema está mal ubicado y no, el problema, la cuestión de la metafísica es que no debe de comprenderse en términos de conocimiento. Nada que nos proporcione la metafísica es algo que vaya a poder ser conocido, porque todo nuestro conocimiento es empírico. Las categorías del entendimiento solo existen para acompañar lo que nos proporcionan las intuiciones de la sensibilidad. Entonces, no pueden sobrepasarlas. Entonces, en este sentido, la metafísica no tiene que ver con el conocimiento. Es una tendencia a la razón humana, pero no la podemos ubicar en el conocimiento. Habrá que buscarle otro acomodo. Bueno, ahorita vamos a ver cuál es la segunda pregunta y en qué dilemas nos mete. Si la primera idea se refiere al yo y era la idea sobre el alma, la idea por la cual se rige la razón en la dialéctica trascendental, una idea, repito, estructural, no la podemos eliminar, así sea para negarla, pero todos tenemos la idea de alma. La otra idea que ya no va a tener que ver con el yo, sino con lo que está afuera de nosotros, tiene que ver con el mundo, la idea de mundo, pero como unidad metafísica, repito, no como el planeta Tierra, que es que luego me ponen mucho eso en los exámenes y ya me traumaron. No, el mundo no es el planeta Tierra. Además, oigan, qué idea de mundo tan chiquitita. El planeta Tierra es la tercera roca del Sol y anda que el universo no es grande y mucha soberbia tenemos luego nosotros. Pero bueno, en este sentido, digamos que por mundo Kant no entiende eso. Por mundo entiende la totalidad metafísica, la totalidad ontológica de todo lo que es, por así decirlo, ¿sí? Todo el sistema, el entramado que compondría lo que es en un sentido de totalidad. Y en este sentido, ¿qué sucede cuando nosotros queremos dar respuesta
al mundo o pensar el mundo. El mundo es algo que excede mi experiencia sensible. El mundo así como se los estoy planteando. Mi experiencia sensible, para empezar, está limitada espacio-temporalmente, y el mundo es una totalidad metafísica que desborda esa limitación espacio-temporal. Entonces, siempre que yo me pongo a elucubrar o a tener como especulaciones sobre cómo sería el mundo o el orden de lo que es, o como ustedes lo quieran llamar, yo caigo en lo que Kant llama antinomias. Vamos a ver qué son las antinomias y cómo funcionan. Las antinomias, por así decirlo, son contradicciones. Literalmente, en término antinomia, anti y nomia, que viene del griego nomos, que significa ley, significa un conflicto entre dos leyes. Es una contradicción estructural y por lo tanto, insoluble. Es decir, tanto podrías decir una cosa como podrías decir la otra. No hay manera de salir de ahí, ¿sí? Y en este sentido, cuando yo pregunto por el mundo, caigo en antinomias. Ahorita vamos a ver por qué. Y las antinomias, pues son las siguientes. Digamos, las antinomias dan pie a 4 problemas fundamentales. Hay que pensar el mundo como algo finito o como algo infinito. Esa sería la primera antinomia. Por ejemplo, alguien podría decir: el mundo tiene un comienzo en el tiempo y se halla también limitado en el espacio, ¿sí? Y alguien podría decir: el mundo no tiene ni comienzo en el tiempo ni límite en el espacio, sino que es ilimitado. O sea, nosotros podríamos especular si el mundo, la totalidad de lo que es finito, ilimitado, o si es infinito o ilimitado. Y podríamos estar discutiendo sobre eso, dice Kant. De hecho, bueno, la metafísica ha estado discutiendo sobre eso siglos, por lo menos desde Parménides. Entonces, en este sentido, digamos que tan válido puede ser que digas una cosa o tan válido puede ser que digas la otra. ¿Por qué piensen? Pues porque ¿cómo lo vas a verificar? No hay manera de verificarlo. El orden de lo que es la totalidad del mundo, el mundo como entidad metafísica, excede a mi experiencia. ¿Cómo voy yo a verificar si es finito o si es infinito? Entonces, la primera antinomia tendría que ver con eso. La segunda antinomia tiene que ver si todo lo que está compuesto de partes simples, ¿sí? Y ya, o si de alguna manera no existe en el mundo nada simple. Sí, es decir, si todo lo que es un compuesto de partes simples, o si en el mundo no existe absolutamente nada simple. Pasa con lo mismo en la del finito y lo infinito. Puedes igual decir una cosa que decir la otra, porque el caso es que no se puede verificar experimentalmente. Entonces, el problema con estas 2 primeras antinomias que hemos visto es que para Kant ambas son falsas. ¿Y por qué son falsas? O sea, nos meten en una falsa discusión, en un falso dilema. Porque ambas están hablando como si conocieran aquello de lo que hablan. Y ya sea que digas una cosa o ya sea que digas la otra, lo cierto es que no tienes ni idea de aquello a lo que te estás refiriendo. Y lo estás defendiendo como si fuera un conocimiento verificado experimentalmente. Y no lo es. Para Kant, si no se puede verificar experimentalmente, si no tiene pie en la experiencia, no es conocimiento. Estás hablando de nada. En ese sentido, por eso, digamos, se producen antinomias, porque como se habla de nada y no hay una posibilidad de verificar que nos pudiera decir: tú tienes razón y el mundo es finito, tú tienes razón y es infinito, sino que podemos seguir discutiendo y elucubrando tiempo y tiempo y tiempo sin nunca llegar a nada, pues dice Kant, eso nos muestra porque precisamente estas ideas metafísicas concernientes al mundo nos meten en antinomias que son irresolubles y que no nos proporcionan ningún conocimiento sobre aquello que estábamos preguntando. Nos quedamos igual. Hay tantas razones para pensar que el mundo es finito como infinito. Da igual, no lo puedes verificar. Sí, más o menos. Y no lo puedes verificar porque el objeto al que se refieren esas razones, mundo, es algo que excede a tu experiencia. Ahora, les he señalado que conforme o respecto a la pregunta por el mundo, entendido como totalidad metafísica, no solo hay 2 antinomias, son 4 en realidad. Digamos que ya hemos visto las 2 primeras. Las 2 primeras era una que tenía que ver con lo finito, lo infinito de la totalidad metafísica llamada mundo,
La segunda antinomia tenía que ver con si la totalidad metafísica llamada mundo se podía reducir a partes simples o no, o era una totalidad así que no podía ser, digamos, dividida o reducida a partes simples. Y en este sentido nos faltarían la tercera y la cuarta antinomia. La tercera antinomia tiene que ver con si existe en el mundo la libertad o no. Es decir, si en el mundo todo está sometido a leyes, ¿sí?, causales y necesarias, o si hay libertad. Y también se puede decir cualquier cosa. Uno puede decir que en el mundo hay, la posibilidad de que algo sea libre, y alguien puede decir, no, en realidad todo está regido por leyes y la libertad es una ilusión, es un sueño, ¿sí? En este sentido, hay algo, sin embargo, que tenemos que aclarar aquí. La tercera y la cuarta antinomia van a funcionar de manera distinta como funcionaban la primera y la segunda. Dejen y voy con la cuarta y ahorita les explico por qué. Entonces, la tercera antinomia tiene que ver con si en el mundo todo depende de causas necesarias o si podríamos hablar de algún tipo de causalidad libre. Y la cuarta antinomia es si supone el mundo algún tipo de causa incondicionada y absolutamente necesaria, es decir, aquello que muchos identificarían con Dios o no. Es decir, si la idea de mundo supone la idea de Dios o no. ¿Por qué van a funcionar de manera distinta las respuestas que damos en la primera y en la segunda antinomia a las respuestas que damos en la tercera y en la cuarta antinomia? Bueno, aquí va como el ingenio o la habilidad de Kant. En la primera y la segunda antinomia, recuerden que el problema radicaba en que se refieren al mundo como una totalidad metafísica y se están refiriendo en realidad a algo que no puede ser sometido a comprobación experimental, porque el mundo como totalidad metafísica excede nuestra experiencia. ¿Cuál es el problema en la tercera y la cuarta antinomia? El problema aquí Kant lo va a ubicar de manera distinta. Lo que Kant va a decir es que a la tercera y a la cuarta antinomia sí le podemos dar respuesta a la idea de si existe libertad o a la idea de si se tiene o no que presuponer a Dios. Pero, y esto es muy importante que lo recuerden porque ahorita no lo puedo explicar todavía, esta respuesta no va a pertenecer al orden del conocimiento. Desde el orden del conocimiento caemos en una antinomia. No podemos comprobar experimentalmente ni si Dios existe, ni si existe la libertad. ¿Dónde vamos a poder hacer estas preguntas y llegar a algún lugar? No en el orden del conocimiento, no en el orden de la ciencia, no en el orden de aquello que podemos comprobar o verificar, sino en el orden de la razón práctica. Estas preguntas tienen una respuesta no en el conocimiento, sino en la ética, en la acción virtuosa. Lo veremos cuando veamos la crítica de la razón práctica. Kant va a retomarlas las dos. Ahorita lo único que quiero que tomen en cuenta es que no pertenecen al ámbito del conocimiento. Desde el ámbito del conocimiento se cae en una antinomia o en una contradicción imposible de resolver, y que sin embargo estas dos preguntas van a ser retomadas, aunque de manera muy diferente. No piensen que vamos otra vez a caer en el catecismo del padre, yo qué sé, Juanito, no. Como Kant va a retomar estas preguntas en la crítica de la razón práctica, que es el siguiente libro que vamos a ver, no tiene nada que ver con un catecismo. Pero lo que va a decir es, estas preguntas pueden ser contempladas desde el ámbito del terreno de la ética, la moral y la acción, de manera que tengan mucho más sentido que si las intentamos responder desde el ámbito del conocimiento o la ciencia. Bueno, vamos entonces ahora con la última de las ideas trascendentales que la razón humana tiene. Toda razón humana, repito, aunque sea para negarla, pero la tiene. Y esta sería la idea de Dios. La idea de Dios como la de un ser absolutamente incondicionado, pero que sería al mismo tiempo la condición de todas las cosas. Entonces, lo que Kant va a hacer con esta idea para mostrar, digamos, en qué
en qué problemas cae, en qué errores. En su caso hemos visto que la idea de alma cae en paralogismos, la idea de mundo cae en antinomias, la idea de Dios va a caer, siempre que se trate de resolver desde el conocimiento, en ilusión trascendental. En este sentido, Kant lo que va a hacer es deconstruir o desbaratar, mejor dicho, todas las pruebas de la existencia de Dios que ha ido dando la metafísica a lo largo de los siglos, que además se llaman así pruebas. En realidad, Kant lo que hace es agrupar las pruebas en tres. La primera es la famosa prueba ontológica a priori de San Anselmo de Canterbury, que me imagino que vieron ustedes en filosofía antigua y medieval, que de alguna forma, no me puedo meter mucho más en eso, pero San Anselmo de Canterbury lo que dice es que todos nosotros tenemos un concepto de Dios como el ser más perfecto que existe. Y en ese sentido, en tanto que tenemos incluso un ateo, cuando le dices Dios, sabe que te estás refiriendo al ser más perfecto que existe. Y en este sentido, dice Anselmo de Canterbury, de la perfección de Dios se deduciría su existencia. ¿Por qué? Porque Dios no podría ser el ser más perfecto que existe si no existiera. Es decir, lo que hace San Anselmo de Canterbury es señalar que la existencia hace más perfecto a algo, que algo es más perfecto si existe que si no existe. Y si Dios es lo más perfecto que hay, tiene que existir. Por lo tanto, Dios existe. Esa es la famosa prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury, que además como que tiene se podría hacer ahí como trazar como una línea de historia de la filosofía, porque esta prueba es retomada por San Agustín, es retomada por Descartes y luego va a ser retomada por Hegel de distinta forma, pero como que ¡pum! Sí atraviesa la filosofía occidental de manera bastante curiosa. Esa es como la primera prueba de la existencia de Dios que la metafísica explotó, por así decirlo. Luego está la famosa llamada prueba cosmológica, que es la que parte de la experiencia de todo lo que existe y le atribuye a Dios su causa. O sea, hay, yo que sé qué, la naturaleza, el orden. Esto es una prueba que, por ejemplo, los deístas entenderían muy bien. Los deístas que vimos cuando veíamos la Ilustración, nos decían, bueno, pues viendo el orden de la naturaleza, las leyes, todo lo que existe, tiene que haber una causa de todo eso que sería una inteligencia suprema. Esa sería la prueba cosmológica. Y la tercera parte, la tercera prueba, en lugar de partir de la experiencia, inferir a Dios como su causa, lo que hace es partir de la finalidad y de la belleza suprema, es decir, de aquello que considera que es como que tiende o que apunta a la perfección dentro de esa misma experiencia, y que de ahí deduce pues que hay una finalidad que es que va orientando las cosas hacia la perfección máxima, que sería Dios, ¿sí? Hacia su meta, que sería precisamente Dios. Entonces, en ese sentido, digamos que esas son como las pruebas que la metafísica tradicionalmente había aportado para defender la idea de la existencia de Dios. Bien, para Kant, el problema con la primera, que realmente es como la más importante para él, ahorita, porque las otras dos, en realidad el razonamiento es muy parecido, y si entendieron algo de lo que dije, les va a ser muy fácil entender dónde está el problema. Pero el problema de la primera, en realidad, es que se sustituye el predicado lógico por el real. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de la prueba ontológica, o de que a partir del concepto de Dios como ser perfecto deducimos su existencia, estamos confundiendo la existencia pensada, dice Kant, con la existencia real. Porque la existencia real es algo, tiene que ver, los juicios de existencia son juicios sintéticos a priori, es decir, son juicios que tienen que ver con algo que nosotros tendríamos que poder corroborar con nuestra experiencia. Si no, tú puedes pensar que existen muchas cosas, pero es una existencia pensada, no tiene una validación en la realidad. Entonces, a lo que llega San Anselmo de Canterbury y todos los seguidores con esta prueba es a mostrar una existencia pensada, no una existencia real. En realidad es como un juego de conceptos. Entonces, en ese sentido, digamos que para Kant esta prueba es totalmente fallida a la hora de demostrar que Dios existe, ¿sí? Porque lo único que estaríamos mostrando es que mentalmente, o que a partir del concepto de Dios de perfección, yo podría asumir que Dios existe, digamos, pero solo como
como ente que yo puedo pensar, no como ente que realmente existe ahí fuera, ¿sí? O fuera de mí. Entonces, en ese sentido o en ese aspecto, por así decirlo, sería una prueba totalmente fallida. Es decir, de lo único que nos convence San Anselmo de Canterbury es de la existencia de un concepto, no de la existencia real de una cosa o de un ente llamado Dios. La existencia real presupone de una verificación, no de una operación mental donde yo estoy jugando con conceptos, que es finalmente lo que parece estar haciendo San Anselmo de Canterbury para Kant en este sentido. Entonces, esa prueba quedaría absolutamente desechada. En la prueba cosmológica, Kant descubre un cúmulo de errores, ¿no? Y básicamente el error principal es aquel que ustedes ya pueden adivinar. Estamos aplicando la categoría de causa a algo que excede aquello para lo que es la categoría de causa. La causalidad solo tiene sentido para ordenar la información que me llega a través, valga la redundancia, de la sensibilidad o de los sentidos. Entonces, decir la causalidad es una de esas categorías del entendimiento hechas única y exclusivamente para determinar o para unificar aquellas intuiciones que me llegan a partir de la sensibilidad. Entonces, es como utilizar un término, el de causa, que está totalmente extrapolado, porque Dios no es algo que me llegue a través de la sensibilidad. Recuerden que la sensibilidad está enmarcada espaciotemporalmente y Dios sobrepasaría con mucho la espaciotemporalidad. Entonces, causa es un término por el cual yo puedo entender, digamos, los procesos de la naturaleza que puedo verificar experimentalmente. Pero no es un término con el que me pueda ir más allá de la naturaleza porque corro el riesgo de estar hablando otra vez absolutamente de nada. Entonces, en ese sentido, para Kant, esa sería como la crítica principal. Y en este sentido también pasaría lo mismo con la última de las pruebas, la prueba de, por así decirlo, de la finalidad. De alguna manera, diríamos, el problema es que para entender esta prueba de la finalidad funciona exactamente igual que la prueba cosmológica, solo que aquí no es con la causa, sino con la idea de fin. Entonces, en este sentido, los fines también tienen que ver con formas en las que nosotros estamos ordenando la información y ordenando el mundo. Entonces, en ese sentido, tiene que ver también con algo que escapa o que cae fuera de nuestra experiencia sensible. Por lo tanto, diríamos, esta prueba no es tal, no prueba absolutamente nada. En este sentido, Kant, si se fijan, ha dejado, por así decirlo, sin respuesta las tres preguntas que, sin embargo, estructuralmente tiene la razón humana. Entonces, la pregunta que se va a hacer Kant al final es, bueno, visto lo visto que no podemos comprobar la existencia del alma, que no podemos comprobar la existencia del mundo como totalidad metafísica y que no podemos comprobar la existencia de Dios, ¿para qué diablos nos sirven estas preguntas que no podemos responder? Por lo menos desde el ámbito del conocimiento. Recuerden que aquí estamos hablando desde el ámbito del conocimiento. En este sentido, la metafísica no es una ciencia. Si la metafísica está guiada por estas ideas estructurales que quedan irresolutas, que no tienen ninguna posibilidad de ser respondidas, la idea del alma, la idea del mundo o la idea de Dios, por así decirlo, ¿qué sucede con estas ideas? ¿Para qué sirven o para qué las tenemos? Kant dice que estas ideas tienen un uso particular y es un uso regulativo, ¿sí? ¿A qué se refiere con un uso regulativo? A que de alguna forma lo que muestran estas ideas es nuestra necesidad, por así decirlo, de sistematización, de alguna manera otorgar una unidad y un sentido a nuestra experiencia. Entonces piénsenlo. La idea, por ejemplo, del alma tiene que ver con poder someter todo aquello que atañe al hombre, a la persona, a un solo principio, que sería ese precisamente, el del alma. Tiene que ver con este afán de unificación. La idea de mundo tiene que ver con regular toda la dispersión de lo que está exterior a nosotros y también unificarlo
bajo eso que llamaríamos la totalidad metafísica o de mundo. Y la idea de Dios tiene que ver con la necesidad de otorgar un sentido y un principio supremo a todo esto que nosotros estamos viendo. Entonces, en ese sentido o en este aspecto, por así decirlo, las ideas no son como las categorías del entendimiento. Tengan cuidado, las categorías del entendimiento también intentan sistematizar y ordenar la experiencia, pero con base en los datos de los sentidos. Las ideas intentan sistematizar y unificar la experiencia de manera mucho más ambiciosa. Son preguntas de totalidad de sentido, por eso son preguntas metafísicas. Son preguntas que pretenden englobar más allá de aquello a lo que podríamos llegar. Entonces, en ese sentido, por eso, su uso es distinto al de las categorías del entendimiento. Las categorías del entendimiento nos permiten conocer porque van pegadas a la sensibilidad. Las ideas regulativas no nos permiten conocer nada más que la tendencia de nuestra razón a buscar el orden, la coherencia y la perfección. Entonces, ¿qué significa para Kant que estas ideas sean regulativas? Son regulativas porque significa básicamente que muestran, por así decirlo, aquello a lo que aspira nuestra razón. Aquello que le hace seguir caminando, buscar cada vez más unidad, más sistematicidad, más orden, más armonía, más comprensión. Eso es lo que están buscando estas más sentido, estas ideas de la razón, y por eso son regulativas. Repito, no constituyen nuestra experiencia porque no tienen nada que ver con la sensibilidad, pero regulan nuestro afán, nuestro deseo, nuestro anhelo de construir un conocimiento lo más sistematizado, lo más unificado, lo más total posible y donde nada se pueda escapar. Por eso son metafísicas, porque tratan de englobarlo todo y nosotros somos muy pequeños, englobarlo todo nos queda pues muy lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay que desecharlas. Sin embargo, hay que darles, en el ámbito del conocimiento, este lugar. Simplemente revelan nuestra necesidad de aspirar a algo de mayor totalidad, ¿sí? Y nada más. Otro aspecto que me queda como pendiente de señalarles es por qué se llama esta parte de la crítica de la razón pura dialéctica, y tiene que ver con la idea de la dialéctica como lucha, como que es una lucha de la razón consigo misma, esta parte por ir más allá de la experiencia sensible. Y en este sentido lo que tenemos que hacer siempre es nunca perder de vista, no podemos renunciar a esta tendencia. Repito, aunque nuestra respuesta a esto sea negativa, Dios, pues ustedes tienen el concepto de Dios, aunque sea para negarlo, ¿sí? San Anselmo de Canterbury diría, no, si tienen el concepto de Dios es porque Dios existe. Kant diría, no, tienen el concepto de Dios, punto. De ahí no podemos deducir su existencia. Lo que podemos deducir es qué supone ese concepto para nosotros, una aspiración de tratar de ir más allá en todo lo que conocemos, de tratar de buscar la totalidad máxima. Entonces, todas estas ideas que nosotros tenemos son para regular o para indicar el horizonte que siempre tiende a ser más amplio y más total y más unificado de nuestra experiencia, pero no tienen ningún contenido, ¿sí? Por eso se llaman ideas regulativas. Y por eso es dialéctica, porque en realidad la razón se mete en un conflicto consigo misma cuando trata de ir más allá. Si nosotros tomamos estas ideas como trascendentales y como, sin embargo, algo que es puramente regulativo y no constitutivo, o algo que nos proporcione conocimiento, no pasa nada, está perfecto, porque las tenemos, estas ideas, y nos dicen cosas de nosotros mismos y de nuestras aspiraciones. El problema es cuando yo tomo las ideas trascendentales por conocimiento. Ese sería el problema para Kant. Bueno, ya para terminar, señalarles lo que tendrían que tener todos claro acerca de la crítica de la razón pura para ver si lo pueden intentar responder. ¿Cuál fue el objetivo principal de Kant en la crítica de la razón pura? ¿Por qué el conocimiento científico es sintético y a priori? ¿Y cuáles son los juicios sintéticos y a priori? ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es el fenómeno y qué es el noúmeno? ¿Qué son y cómo funcionan la sensibilidad, el entendimiento y la razón, entendida como esta facultad de la que Kant habla en la dialéctica trascendental? Y en este sentido, ¿cuál es la respuesta última entonces que Kant va a dar,
la crítica de la razón pura, a la pregunta de si la metafísica es ciencia y qué propone Kant que hagamos con la metafísica. Bueno, les dejé una mega tareota, ¿no? Espero que si no pueden con ella, se comuniquen, no pasa nada, inténtenlo, pero sí inténtenlo porque así van midiendo ustedes su propia capacidad de comprensión. Recuerden acudir a la Biblia que les dejo y pues nos vemos dentro de 8 días ya iniciando la crítica de la razón práctica. Me comunico con ustedes en el Dropbox, pero empiecen a leer de Reale y Antiseri todo aquello que concierne a la crítica de la razón práctica. Bonita tarde.